nuestro segmento Construyendo la Cultura de la Vida. Para esto le vamos a dar la grata bienvenida a José Heriberto León Magne. Él es jefe de Unidad de Prevención y Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación dependiente del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Licenciada, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, muy contento de estar acá en el programa, pues para poder socializar y compartir muchos criterios de frente a nuestra unidad. Hablemos sobre los cambios en el racismo y la discriminación de la población. Estamos todavía en un proceso de construcción, en un proceso de descolonización, de despatriarcalización, de cómo entendemos y cómo vemos el tema del racismo y la discriminación. Evidentemente hemos avanzado, tenemos importantes avances donde se ha visto precisamente la participación ya masiva de la mujer en muchos escenarios, pero sin embargo no es todo. Hay muchas diferencias aún que es necesario ir descolonizándonos de nuestra forma de sentir, de actuar y prácticamente pues ese despertar de la conciencia que nos ha de poder permitir alcanzar niveles de igualdad, de equidad, ¿no? Para que la población en general pueda participar sin ningún tipo de condiciones, de ninguna naturaleza, tal cual señala la misma ley, la Constitución e instrumentos internacionales, especialmente de derechos humanos, que tienen que ver también con el tema del racismo y la discriminación, fundamentalmente la Convención sobre el Racismo. Es importante estos instrumentos, tomando en cuenta que hoy en día nuestro Estado prácticamente se desarrolla bajo no solamente un régimen constitucional, sino también de un régimen convencional. Y dentro de ello es importante precisamente ir cumpliendo todos estos preceptos para poder ir adecuando también nuestras conductas y descolonizarnos, decía, y hago énfasis en este tema porque somos herederos de conductas coloniales que lamentablemente nos han puesto un falso ideario de superioridad los unos con los otros, cuando en realidad todos somos iguales ante la ley. Es muy importante la descolonización en todos nosotros para poder seguir permaneciendo estas costumbres y tradiciones que tenemos. Desde luego que sí, desde el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno social, ¿no? Entonces, ¿cómo aportamos a partir de nuestras conductas que lamentablemente le ha hecho mucho daño al país, le hace mucho daño a nuestro país, a nuestras familias y en realidad inclusive a nuestras entidades públicas, ¿no? Al país como es Estado plurinacional. Desde luego que sí, a nuestro Estado plurinacional, y es importante ir trabajando pues todos absolutamente el tema de la descolonización, la despatriarcalización, que tiene también como producto el tema del racismo y la discriminación, fundamentalmente es una tarea de todas y todos, para podernos involucrar desde nuestros niños de muy corta edad en las unidades educativas, en los entornos laborales, sociales, pues y en todo escenario social donde nos encontremos. Es muy importante también resaltar la información, ¿verdad? A esto me refiero con que ¿qué hacemos cuando nosotros sufrimos algún tipo de racismo o discriminación? ¿A qué instancias podemos llegar para realizar la denuncia correspondiente? Pues de acuerdo a la ley 045, evidentemente existen dos escenarios, dos ámbitos. Uno en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo, quienes sufren de discriminación fundamentalmente y racismo, por supuesto, pues se recurre ante la misma instancia. Tiene una instancia, una unidad donde obviamente se hace llegar la denuncia para que de acuerdo al procedimiento administrativo enmarcado en la ley 1178 pueda aplicarse las sanciones correspondientes, tal cual señala el artículo 29 de la ley SAFCO. Entonces, en ese ámbito, pues quien sufre de racismo o discriminación podrá ser sancionado con el 20% de su salario que percibe, el 30 días de suspensión, ¿no? de su fuente laboral sin goce de haberes, y finalmente, si el caso amerita, pues la destitución inclusive. Pero ello no queda ahí, este es un primer escenario. De este escenario, viendo los resultados de las determinaciones que tome estas instancias que tiene cada institución pública, puede remitirse antecedentes al Ministerio Público. Yo quiero decirle a toda la población en general que más allá de conceptos de qué es racismo, qué es discriminación, lo que primero debemos comprender que el racismo y la discriminación son delitos. Son delitos que van en contra de la dignidad de las personas.
De esa manera está establecido en nuestro ordenamiento penal, lo propio en la ley 045, y tienen sanciones privativas de libertad. Entonces ahí obviamente no podemos aducir que desconozco, ¿no? Esas viejas prácticas que tenemos de repente, esas prácticas que cuando etiquetamos a las personas de manera recurrente por su condición, ¿no es cierto? Por su condición étnico, por su condición económica. Inclusive por el apellido. Etc. Por el apellido, También. por el color de la piel, la estatura, sí. Etc. Muchas condiciones que tienen que ver con la dignidad precisamente del boliviano, de la boliviana. Todos somos iguales ante la ley, ese es nuestro referente y en ese sentido debemos ir construyendo estos espacios. Entonces, cuando se ingresa al escenario penal ya pues es un poco delicado, ¿verdad? Tomando en cuenta que muchas personas se ven pues involucradas con procesos penales que para nadie es nada grato, ¿no? Y reitero nuevamente, el racismo y la discriminación son delitos. Y otra cosa que quiero puntualizar también de manera muy concreta, ¿quién hace una denuncia falsa por racismo o discriminación también tiene sanción? Es un buen punto porque no siempre podemos recibirlo, pero sin embargo hay algunas personas que lo hacen. Desde luego que sí. ¿Cuáles son las consecuencias en ese caso de que, digamos... Una falsa denuncia. Sí. Una falsa denuncia pues es sancionado también por el ordenamiento penal, así lo prescribe el artículo 20 de la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Quien hace una denuncia falsa o temeraria, como se denomina, pues tiene una sanción penal de 1 año a 3 años de privación de libertad, y si esa persona denunciada falsamente es sentenciado, la pena se duplica, de 2 a 6 años. Entonces ahí la delicadeza, ahí es donde debemos poner, si vale el término, toda nuestra atención para comprender que no es admisible también que se pueda realizar una denuncia falsa, o como muchos decimos, de mala fe, queriendo perjudicar a una determinada persona, a un determinado servidor público. La denuncia debe ser muy objetiva, muy concreta, muy cierta, basada en hechos reales. Probadas. De ahí es que en muchos casos, a ver, ¿qué es lo que ocurre en nuestra unidad? En nuestra unidad, cuando recibimos una denuncia por racismo, por discriminación, lo que pasa es un filtro, donde se hace un análisis prolijo de todos los hechos, porque en muchos casos en la referencia ponen que denuncian por racismo o discriminación, cuando en el fondo la denuncia es acoso o violencia. En esos casos se desestima la denuncia, ¿no? Entonces tenemos que tener por ello mucho cuidado a tiempo de realizar un análisis y admitir también una denuncia para que nosotros, de acuerdo al artículo 10 de la ley 045, podamos hacer el registro y el acompañamiento de esa denuncia ante una instancia pública. Cuando es ante una instancia privada, obviamente existen también los mismos mecanismos, pero en ese ámbito el denunciante tiene la posibilidad también de recurrir a la justicia ordinaria. Me estaba hablando de 2 ámbitos importantes, que es el primero que ya me he explicado, que es el administrativo y también el penal. El segundo ámbito es el social. El segundo ámbito es el social, evidentemente, pero este segundo ámbito se tramita ante la justicia ordinaria, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando se tramita en el primer ámbito, que es la vía administrativa, pues esto termina, como había señalado de manera concreta, en 3 tipos de sanciones. Una primera sanción, el 20% del salario que percibe ese servidor público, que por muchas causas de repente ha sido acusado y se ha probado realmente que ha cometido actos discriminatorios. 20% de su salario, la suspensión del ejercicio de sus funciones sin goce de haberes por 30 días y en último caso la destitución, pero sin que ello quede librado para que el afectado, la víctima, pueda recurrir a este segundo ámbito, que es el ámbito de la justicia ordinaria. Muchas gracias, licenciado. Antes de terminar con esta entrevista, un mensaje a la población. Sí, manifestar a nuestra población en general de que recurran a las instancias competentes para poder denunciar cualquier hecho que signifique discriminación. Es bien cierto que pues, no tenemos esa cultura de la denuncia por muchos temas, a veces temas de poder sentir una represalia de repente de la parte denunciada, ¿verdad? Entonces, sin embargo, tenemos que encarar, afrontar para no ser cómplices también en algún momento de estos hechos que cada vez pues son en algunos escenarios recurrentes y en otros obviamente estamos avanzando. Esta tarea es de manera conjunta donde ustedes, nosotros, sus autoridades, sus instituciones estamos para poder contribuir en lo que significa la reducción de estos hechos que indudablemente le hacen mucho daño a nuestra sociedad. Muchas gracias, licenciado.